Esto es Debate Sixers, el podcast en español del equipo de la Ciudad del Amor Fraternal. Segunda temporada en marcha para este espacio donde hablamos de los Philadelphia 76ers, donde debatimos sobre el presente y sobre el futuro de la franquicia de la Ciudad del Amor Fraternal. Y estamos a días, horas, dependiendo de cuándo estés escuchando este episodio, de arrancar una nueva campaña en la NBA, y es por eso que nosotros también decidimos arrancar un segundo año con este podcast. Mi nombre es Martín, soy la voz detrás de @SixerArg, y del otro lado, acompañándome como sucedió toda la temporada pasada, está Juan, quien hace lo propio con @Filados, a quien ya le doy la bienvenida. Juan, muy buen comienzo de segunda temporada. Hola Martín, ¿cómo estás? Bueno, volvimos después de un par de meses a encontrarnos por este medio y poder grabar un poquitito y hablar sobre el equipo, sobre una nueva temporada del equipo que seguimos hace tanto tiempo. Una temporada que, bueno, como ya hablaremos más adelante, tiene demasiadas aristas y alta dosis de imprevisibilidad, ¿no? Porque no sabemos cómo quedará el equipo conformado, con qué vamos a contar. Pero bueno, siempre es un gusto tener un momento para poder hablar de básquet. Estuvimos un largo tiempo desaparecidos y ha pasado mucho desde la última vez que charlamos e hicimos aquel episodio donde realizamos un balance de la temporada que pasó. Quedó muy atrás ya la eliminación con los Atlanta Hawks en los últimos playoffs. En el medio hubo draft, en el medio hubo lío con Simmons, en el medio hubo agencia libre, en el medio siguió el lío con Simmons hasta el día de hoy. Y ya ha pasado la pretemporada, todo el training camp, y estamos predispuestos a comenzar un nuevo año con un equipo que cambia algunas caras, no tiene un cambio muy importante en su núcleo. Sí creo que ha añadido piezas importantes para lo que puede llegar a ser una rotación, y probablemente haya un upgrade en el banco de relevos en la segunda unidad, pero que en sí el núcleo del equipo no ha cambiado mucho. No vamos a ver unos Sixers diferentes desde los nombres, creo yo, en la rotación. Sí, en la conformación total del plantel, con un par de caras nuevas que seguramente, como bien decían, son una subida de nivel. Después estará nuestra opinión cuánto creemos que es ese salto de nivel, ¿no? Y ahí es donde se centrará mucho el debate en cuanto a la conformación de este plantel. Estoy de acuerdo en el punto en que mejoramos respecto del año pasado. Yo creo que Drummond es el mejor centro suplente que va a tener Embiid, o al menos hasta el momento en todas las campañas que el camerunés lleva en la liga. Drummond me parece que es más que Howard, y por la ficha que lo trajimos, que son 2.400.000 por un año, un mínimo de veterano, es un super negocio. Un Howard que despertaba amores y odios y tenía partidos brillantes y otros que eran bastante nefastos, que vuelve a los Lakers. Pero bueno, Drummond para mí es un acierto de Mori en esta agencia libre. Niang, que viene de Utah, es un jugador que viene a mejorar quizás a lo que era Mike Scott, que afortunadamente no lo vamos a tener viajando gratis con el equipo todo el año. Niang es un jugador que puede tirar algunos triples, promedia en 5 temporadas un porcentaje superior al 40%, y me parece que vamos a ver también un crecimiento que ya lo vimos en estos partidos pretemporada de Tyrese Maxey, que definitivamente, si algo había demostrado la temporada pasada, en esta entrenó un montón y creo que va a ser su despegue. Sí, estamos mejor que el año pasado, pero me parece que no nos alcanza. Y no solo tenemos que mirar al equipo de Filadelfia, cómo está conformado, sino que hay que ver qué hicieron los demás. Y me parece que los rivales directos, que quizás vamos a poder hablar de ellos en episodios posteriores, se reforzaron muchísimo mejor. Y nosotros, que terminamos en el primer puesto de la temporada regular la temporada pasada, me parece que no lo vamos a poder revalidar. Al margen de cómo están también otros equipos y los problemas internos de los Sixers, que no permiten vislumbrar que sea un futuro demasiado tranquilo. Problemas internos que ya nos vamos a ir metiendo, obviamente, porque la arista Ben Simmons tendrá un espacio extenso en este primer episodio, pero problemas internos que no parecen ser prontos a resolverse, ¿no? Está muy enmarañado el tema y no parece tener
la luz al final del túnel de la resolución, y que eso puede ser contraproducente para los Sixers. Pero volviendo a la conformación de la plantilla, tenés los movimientos concretos que han hecho los Sixers, quienes han dejado de formar parte del plantel y cuáles son las nuevas caras. Ya resaltabas lo de Drummond y Niang, dos jugadores que vienen a aportar cosas importantes. Yo, en mi opinión, con Drummond, lo voy a confesar, soy bastante hate de Andre Drummond, pero sí creo que va a aportar más que Howard, o por lo menos va a ser más, el aporte va a ser más útil para los Sixers. Howard aportaba, cuando estaba iluminado, aportaba un poco de defensa, un poco de rebote y bastante menos de ofensiva. Cuando entraba en sus lagunas mentales, te dejaba con técnicas y se cargaba de faltas y no aportaba ni en defensa ni en ataque. Y creo que Drummond, vos ya sabés lo que va a aportar. Él es puntos y rebotes. No se va a salir de ese libreto, no le vamos a tener que exigir una defensa o nada por el estilo, porque ya sabemos que va a aportar puntos y rebotes, y lo va a hacer porque se le da muy fácil el hecho de bajar rebotes y anotar puntos. Entonces, en ese sentido, creo yo que con el libreto ya preestablecido, sabiendo lo que va a hacer Drummond en cancha, el aporte va a ser superior. No se va a sentir ese bache cada vez que salía Embiid, que sufrían los Sixers. Seguramente suframos en defensa, y cualquier interno de recambio de los equipos rivales en el emparejamiento ante Drummond salga beneficiado, pero también Drummond sabemos que nos va a aportar los puntos y los rebotes necesarios como para que no sea un bache tan grande cada descanso de Embiid. Bueno, parte de los movimientos fueron firmar la renovación de Danny Green por 2 años y 20 millones. Creo que es un acierto y es un buen precio el que estamos pagando por Danny y toda su experiencia. Que también me lamento mucho de la lesión que tuvo en la serie contra Atlanta, porque quizás hubiésemos podido revertir lo que terminó siendo la eliminación. Cormax, teníamos dudas si iba a conseguir su dinero en otra franquicia. Finalmente decidió volver con los Sixers por 3 años y 15 millones. Niang, que lo mencionábamos, llegó de Utah, 2 años y 6.700.000. Y Drummond, 1 año por el mínimo de veterano, que son 2.400.000 en su caso. Tenemos también las bajas que habíamos mencionado de Mike Scott. No vuelve con los Sixers tampoco un jugador que no tuvo prácticamente minutos como Anthony Tolliver. Tampoco va a volver Rayson Tucker, que era uno de los two-way que había tenido pocos minutos de acción sobre el cierre de la campaña especialmente. George Hill tampoco va a volver con los Sixers, es otro que quedó libre. Y bueno, si no me estoy olvidando de algún otro nombre, quiere decir que muy relevante no era. Pero bueno, sí, estamos mejor. Uno compara lo que se fue y lo que llegó, y en definitiva es un salto, pero no alcanza. Me gustan las dos firmas de renovación, de Green y de Cormax. Green, coincido en esa apreciación del lamento que dio la lesión de él ante los Hawks, porque por su experiencia, su jerarquía, su aporte en defensa, su aporte en el triple, podría haber tenido un rol fundamental en aquella serie, en los momentos calientes donde el equipo no dio la talla. Tal vez las 1000 batallas que tiene en el lomo Green hubieran servido de bastante. Pero bueno, eso ya quedó en el pasado y hay que hacer un borrón y cuenta nueva bastante rápido para no quedarse anclado en aquella serie. Y me gusta mucho la renovación de Green, sobre todo porque pensaba que Green podía llegar a ir a buscar un anillo en otra franquicia. Ofertas no le faltaron y novias, como se dice en estos mercados, le sobraban. Pero que haya elegido renovar por los Sixers es un voto de confianza también hacia el proyecto, ¿no? Muchas veces se solía creer que Filadelfia no era un lugar tentador para venir a ganar en los años del comienzo del proceso, ni hablar. Pero ahora que Green haya renovado es un voto de confianza claramente al proyecto de la franquicia. Un jugador de sus pergaminos y de su edad también, no le queda mucho hilo en el carretel. Que haya decidido firmar por 2 años en los Sixers es claramente un voto de confianza para la organización. Y lo de Cormax también creo que es una buena firma, porque son pocos millones para un jugador que puntos te va a aportar desde la banca, y que además es un chico que desde que saltó del draft
a la NBA, ha estado en la franquicia, conoce la organización. Si no me equivoco, es el tercero o cuarto jugador, tercero creo, de este equipo con más partidos, detrás de Simmons y Embiid en la franquicia, y eso habla también de la continuidad del proyecto, ¿no? Uno cree que las horas de Simmons están contadas y ahí quedarían como los veteranos en Filadelfia, Embiid y Korkmaz, y creo que además es por un buen sueldo a cambio. No son números que rompan la economía, y creo que los valen esos 15 millones que se va a llevar en 3 años Furkan. Y con respecto a los refuerzos, lo de Drummond ya lo había dicho, lo de Niang creo que es un win total. Creo que hasta cualquier pivot que hubiéramos, o ala pivot que hubiéramos fichado para reemplazar a Scott, hubiera hecho más de lo que hizo Mike en sus últimos 2 años en Filadelfia. Pero creo que Niang, al margen de esa humorada, es un correcto jugador. Para una segunda unidad va a ser muy útil, incluso también puede jugar en la rotación titular o con Embiid en varios minutos, así que no lo veo como un acierto también de Morey. Mis críticas hacia la gestión Morey-Brand van desde otro punto. Yo todavía no entendí qué hicieron los Sixers en el draft. Si bien había pocos picks y no había mucho maniobra, no entiendo los jugadores que se fueron a buscar al draft, Springer ni los otros 2 internos de segunda ronda, que no tienen mucho peso en la rotación, no van a tener. De hecho, uno ni siquiera está con el plantel. Y obviamente toda la cuestión Simmons, el manejo de esa situación, también ahí van mis críticas hacia la gestión. Después creo que en el mercado de la agencia libre se han movido bastante bien. Sí, Springer es un chico que está demasiado verde, es un base que tiene para desarrollarse un par de años, y habrá que ver si tiene algunos minutos en la temporada regular, pero no todos los jugadores te salen como Maxi, que parecía NBA ready desde el primer momento. Springer parece que está bastante más verde que Tyrese, y los otros 2 que mencionás, que son Basie, que es un centro, el cuarto centro del equipo, por detrás de, bueno, obviamente Embiid y Drummond y Paul Reed, y el otro es Petrusev, que mucho no demostró tampoco en el campamento de verano, con lo cual, bueno, el equipo queda, que creo que está en líneas generales balanceado bastante bien. Hay 2 jugadores únicamente que tienen más de 10 temporadas en la NBA, que son Danny Green y Tobias Harris. Eso creo que lo dice todo. El resto bastante jóvenes. Y en cuanto a los contratos, tenemos 3 que son muy importantes. 36 millones cobra esta temporada Harris y 31 para Embiid y Simmons. Después recién Danny Green con 10. Lo que quiere decir es que hay una base de jugadores que cobran realmente poco, pero que pueden aportar mucho. Y habrá que ver cómo terminamos jugando, ¿no? En cuanto al sistema, porque con esta situación de que Simmons no se presentaba a entrenar, no jugó ningún partido de pretemporada, falto de ritmo, con unos compañeros que quizás no lo están mirando del todo bien, porque lo cierto es que no se manejó bien, tanto sea por decisión del propio Ben Simmons o por su agente. ¿Quién nace de base? Y bueno, la respuesta es que los primeros partidos de la pretemporada lo hizo Korkmaz, que no es su juego natural. Imagínate los problemas que tiene. Milton también obviamente lo hizo, pero tuvo problemas físicos, y ya hablaremos más adelante de los problemas físicos que seguimos teniendo. Todo un tema el puesto de organizador de los Sixers. Pero bueno, vos lo nombrabas recién, y nos podemos ir metiendo en lo que ha sido la gran novela de esta off-season de Filadelfia, y te diría tal vez de la NBA. Los grandes temas que han pasado fuera del básquet en sí han sido las vacunas y Kyrie Irving, y Simmons y su situación en los Sixers. Y la situación de Simmons y los Sixers data de mucho más tiempo, porque con el final de la temporada pasada y la noche del draft se habla de que ahí empezó a transcurrir toda la historia de este ida y vuelta. Una postura, creo yo, totalmente equivocada de Simmons de cortar por decisión propia todo tipo de vínculo con la organización, incluso con sus compañeros, porque uno puede estar enojado o distanciado de una gerencia, como seguramente lo está Simmons con Daryl Morey y compañía, pero el trato humano con los compañeros es un poco difícil romperlo, sobre todo porque esto es un mundo muy cerrado, y
tarde o temprano te puedes volver a cruzar con cualquiera de ellos en cualquier otra franquicia, y romper así relaciones como lo hizo Simmons es un camino difícil de volver atrás. De hecho, en las primeras imágenes que se han visto de Simmons practicando con Filadelfia, ya a días de comenzar la temporada, se lo ve como un poco solitario y alejado de lo que es el roce y la cotidianidad que puede llegar a tener con cualquier compañero. Es cierto también que en los micrófonos los compañeros de Simmons no han sido ni duros ni tampoco tan críticos con la postura de Simmons, siempre conciliador. En esto quiero resaltar a Embiid, que muchas veces yo desde mi parte he hablado de su falta de madurez, y la verdad que Embiid ha hablado como un verdadero líder cada vez que se sentó enfrente de los micrófonos, con una postura conciliadora y buscando encontrarle una solución, algo que no depende de él. Tiene cero responsabilidad en que pueda solucionarse este problema entre Simmons y los Sixers Embiid, pero él, en su rol de líder de equipo, mostró siempre conciliador, y es algo para resaltar. Es que la ciudad de Filadelfia te ama o te detesta en base a lo que vos hagas, y algunos han tenido incluso intercambios con la gente, con los fans, como el propio Embiid, y logró revertir a través de buenos rendimientos una campaña de MVP, y se puso al público nuevamente en sus bolsillos. Lo de Simmons no tiene mucho sentido. Como dije anteriormente, no sé si fue una decisión personal o fue asesorado de esta manera por su agente, que creo que es Rich Paul, que además es el agente de Tyrese Maxey. Ustedes recordarán que en el momento en el que fue drafteado por los Sixers, el único jugador que fue felicitado por LeBron James fue Tyrese Maxey, y esto tiene que ver por el tema que comparten agente. Incluso, en cierta manera, se decía que Paul quería sacar a Maxey de Filadelfia, como declararle la guerra a la organización y a la ciudad de Filadelfia. Una locura, un despropósito, una ciudad de Filadelfia que le dio el apoyo total a Simmons desde que llegó a este equipo. Recuerdo que perdió la primera temporada por una lesión, la gente lo apoyó, volvió en la segunda, ganó Rookie of the Year, jugó realmente muy bien, pero le faltaban detalles, y siempre uno dijo, bueno, lo va a ir adquiriendo con el tiempo, el tiro lo va a mejorar, va a ser una cosa que lo va a ir puliendo con el correr de los años, y evidentemente eso no sucedió, no llegó. Si uno ve los primeros partidos, después de haber sido seleccionado en el primer puesto por los Sixers, jugó en el Summer League y tiraba tiro de larga distancia con una naturalidad asombrosa, y de pronto parece haber perdido absolutamente toda capacidad para hacerlo. Entonces, una cosa es que la franquicia o el equipo te apoye y vos, por algún que otro motivo, no puedas mejorar ciertas habilidades técnicas. Ahora, lo que no te van a perdonar definitivamente es cuando no demuestres tener el corazón suficiente como para hacerlo. El ser un blandito, el ser débil de espíritu y no poder bancar esta situación. Y creo que los compañeros no se lo van a perdonar fácil, más allá de las declaraciones políticamente correctas. Creo que los grupos de los equipos deportivos, grupos de trabajo, grupos humanos en general, cuando alguien se maneja de la manera en que lo hizo Simmons, te pasan factura, te dejan a un lado, el grupo te va expulsando. Y además no sabemos si vamos a poder contar con él. Y esto no solo tiene que ver con una cuestión de química de equipo, sino con cómo se va a desempeñar el equipo en la cancha. Sin Simmons los primeros partidos casi garantizado, porque perdiéndose los entrenamientos y demás no puede ser titular. Sería una falta de respeto para los demás compañeros que estuvieron desde el primer momento entrenando y jugando la pretemporada y demás. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a continuar? Es un flor de tema. Es un flor de tema, y si estuviéramos hablando de un equipo de fútbol, yo te diría depende de los resultados. El básquet no sé si va tanto por esa vía, pero si los Sixers pierden muchos partidos seguidos, por ahí el que está afuera siempre pasa a ser el mejor, o por lo menos así sucede en el fútbol. Acá la verdad que yo veo complicado que Simmons vuelva a jugar con los Sixers. Creo que hasta sería todo un clima muy hostil para el propio jugador, y que eso puede ser contraproducente para el equipo, porque cuando hay un clima caldeado se contagian las malas energías que no van solo dirigidas para Simmons, sino se hace pasar una mala situación en general al equipo. Parece poco probable hoy imaginar un final feliz, por así, si querés decirlo feliz, lo pongo entre comillas, esto obviamente no se ve, sino que lo estoy haciendo en la grabación,
entre comillas, porque no creo que haya un giro de tal manera en la historia que en 2-3 meses estemos hablando de un Simmons jugando con regularidad en los Sixers y la gente olvidándose de todo lo que sucedió. Y la salida tampoco lo veo muy factible. Filadelfia quiere que le paguen lo que vale un jugador de 25 años, 3 veces All-Star, jugador quinteto defensivo, candidato a jugador defensivo casi todos los años. Y no sé si en esta postura de Simmons de no querer jugar más en Filadelfia haya alguna franquicia que quiera pagar lo que piden los Sixers para llevárselo. La verdad que candidatos no les faltaron. Hubo muchos rumores de muchas organizaciones que lo querían, pero ninguno llegaba a ofrecer lo que pretendían los Sixers. Entonces es una situación complicada, porque por un lado creo yo que lo más salvable para Filadelfia sería que romper los caminos definitivamente. Pero como hemos dicho en el último episodio que grabamos de la anterior temporada, un mal movimiento de Simmons te puede dejar tecleando el futuro, sin lugar a dudas. Estamos hablando de un contrato muy grande, donde vos podés llegar a traer buenos jugadores, y si le errás ahí, podés llegar a dejar tecleando el futuro inmediato de la franquicia, y un futuro inmediato que tiene como protagonista un Embiid que no sabemos hasta cuándo va a estar en su plenitud como para competir por un MVP. ¿Cuántos años más tendrá a esa altura de jugador? Y desaprovechar los mejores años de Embiid por hacer un mal movimiento sí que sería duro de digerir. Sí, se hablaron de candidatos como Indiana, por Brogdon, pero la realidad es que no hubo ninguna oferta que satisfaciera a Filadelfia, a lo que Filadelfia le ponía como valor a Simmons. Un Simmons que no quiere estar en el equipo, entonces cualquier otro equipo rival dice, bueno, voy a tratar de sacárselo a precio de rebaja porque el jugador está haciendo todo lo posible para salir. Y eso a Filadelfia le puede costar muy caro, como decís, porque el futuro de la franquicia depende de Embiid. Siempre fue el líder Embiid y hay que ver cuántos años le quedan y cuántos años se banca, como decimos acá en Argentina, de no competir realmente por un anillo, porque la temporada pasada, el primer puesto en la temporada regular no nos sirvió para más que una semi de conferencia. O sea, nunca pudimos jugar una final de conferencia siquiera, y eso puede hacer que el camerunés se vaya cansando de a poco y pida también buscar su futuro en otro lado. Vamos a ver, obviamente el tiempo lo dirá. Creo que, como vos decís, la chance de que todo el mundo se olvide en Filadelfia lo que sucedió sería que, un futuro casi que utópico, ¿no?, que Ben Simmons de pronto vuelva a jugar y enceste tiro de media distancia, que no le asuste quizá tomar intentos cuando las papas queman en el último cuarto, que fue todo lo que careció en el último tiempo. Y ni aún así, te digo, porque el público de Filadelfia es bastante rencoroso, sobre todo se lo puede percibir en las redes sociales. Yo realmente pienso que lo mejor que podría suceder es que salga del equipo, buscar un buen negocio en la medida de lo posible. Para eso tenemos en Morey y en Brand dos figuras que deberían poder conseguirlo. Pero bueno, solo el tiempo dirá. La realidad es que no podemos hacer un pronóstico de cómo va a ser el récord del equipo al final de la temporada y demás. Al menos yo no me siento en condiciones de hacerlo, porque si bien el equipo es mucho mejor cuando está Ben Simmons, está claro que no alcanza. Y la temporada pasada yo me oponía a todos los trades posibles con Houston por Harden, porque quería ver a Simmons y Embiid hasta el final de la temporada juntos. Bueno, lo vi, y el resultado final es que no quiero más a Simmons. Tengo que decirlo, lo tengo que blanquear. Ya no lo quiero en el equipo, me quedo con Embiid, pero quiero algo a cambio que esté a la altura de permitirnos pelear los próximos 2, 3, 4 años por un anillo. Creo también firmemente que no se rompió la relación entre Simmons y Filadelfia antes del draft. Me parece que fue mucho antes, estuvo en todos los paquetes por Harden, y no sé si Morey no ejecutó ese traspaso por Simmons, sino porque le querían sacar en el medio también a Maxey y a otros jóvenes, y algunas picks. Me parece que el deal breaker no fue Ben Simmons, sino Maxey. Con eso creo que digo todo. Y ahí hay una especie de resentimiento también de Simmons para con la franquicia, posiblemente, y una relación que quedó dañada desde ese entonces y que ya va a ser imposible de poder recomponer. Sí, a esta altura un buen movimiento tan alejado de lo que alguna vez alguien soñó, de hacer un intercambio estrella por estrellas y
alguien como Lillard o Bradley Beal rompía relaciones con su franquicia en un intercambio con Simmons. Creo que eso ya es imposible por esta postura que ha tomado Simmons de romper todo tipo de relación, y como bien decías vos, la organización que está enfrente, antes de hacer una oferta, piensa, bueno, voy a sacarlo de rebaja si es un jugador que no quiere jugar más ahí. Entonces creo que ya un traspaso así, ese escenario, sería utópico, y lo que estamos hablando de un traspaso positivo para los Sixers, te diría que tiene que ser un buen base tirador que pueda jugar pick and rolls con Embiid y algo más picks o algún jugador joven a desarrollar en un futuro, y no mucho más. Yo no veo un escenario de un traspaso mucho más positivo para los Sixers que eso. También hay que ver cuál es el proyecto a futuro de Filadelfia. Si Filadelfia va a apostar de lleno por Tyrese Maxey, por ahí traer otro base no tiene mucho sentido, si Maxey va a ser el base de Filadelfia de acá a los próximos años. Entonces hay que analizar mucho antes de realizar un movimiento. Sí tengo expectativas de cómo será el regreso de Simmons a Filadelfia, ya sea jugando con la 25 de los Sixers en el comienzo de esta temporada o vistiendo otra camiseta. Va a ser partidos interesantes de ver, sobre todo por la reacción de la gente. Y ya entrando a la recta final de este primer episodio, esta segunda temporada, ¿con qué expectativa vamos a sentarnos el día miércoles a ver el comienzo de la temporada de los Sixers? Hay expectativas altas. En lo personal, todo esto que ha pasado en el verano, incluso la misma crítica que dije de lo poco que entendí el draft de Filadelfia, y de que los agregados han sido buenos pero no han dado el salto de calidad suficiente para que el equipo sea un serio contendiente en la conferencia. Yo creo que hoy los Sixers están en una lista de expectantes, a ver qué es lo que pasa. También es cierto que la incertidumbre de no saber con qué equipo se va a terminar la temporada, porque claramente estos que arranquen no van a ser los que finalicen, porque Simmons se va a ir y posiblemente o lamentablemente se lleve alguno más con él en algún movimiento. Entonces va a cambiar bastante la fisonomía del equipo. Toda esa incertidumbre hace que no podamos tener un pronóstico certero. Sí creo yo que está entre los expectantes. Arranca la temporada, el candidato Milwaukee y Brooklyn, y después un grupo de expectantes entre los que están obviamente los Hawks, que vienen de tener un año espectacular, y hay que ver ahora cómo juegan ya con esa responsabilidad de saber que pueden ser el tercer o cuarto equipo en discordia. Los Celtics, que siempre están, nosotros, y por ahí en ese grupito yo lo veo a los Sixers. Obviamente, así se vaya Simmons y ejecutemos el peor traspaso de la historia, no vamos a dejar de ser un equipo de playoff, porque tenemos a uno de los candidatos al MVP y rodeado de buenos jugadores, pero sí no nos veo como contendientes serios al título. Creo que estamos, si el año pasado estábamos un escalón por debajo de lo que podía llegar a ser un potencial de Nets todo junto, y Milwaukee con sus últimos movimientos en el trade deadline estábamos un escalón más abajo, yo creo que ahora estamos un par de escalones más abajo, ya no solo uno. Sí, a todo esto te sumo que hay equipos que se reforzaron bien. Miami va a volver a ser candidato, y Chicago, que ahora tiene a DeRozan, a Vucevic, Lonzo Ball para rodearlo con Zach LaVine, Caruso, que llegó desde los Lakers. Me parece que va a ser un equipo al menos interesante para ver. La temporada pasada, previo a su comienzo, yo te había dicho 50 victorias en una temporada que iba a estar un poquitito más acotada, y terminamos en 49. Bueno, este año no me siento capacitado para jugar ese juego, porque no sabemos bien cómo va a quedar conformado el equipo. Y además, un dato no menor, y acá sí quiero ir, el tema de la salud. Embiid, recordemos que terminó la temporada pasada con un problemita bastante importante ahí en los meniscos, y sabemos que no requirió cirugía, pero hay que ver cómo está. Siempre hay que cuidarlo, dependemos de él. Milton, hasta hoy que estamos grabando este episodio, sigue entrenando diferenciado por un problema en el tobillo. Tobias Harris se ha perdido partido de pretemporada por problemas en el tobillo. Thybulle estuvo con molestias en el hombro. Simmons está fuera de forma. Me voy a sentar a ver los partidos con la mejor expectativa de todas, por supuesto, que es que los Sixers ganen,
pero tampoco me va a sorprender si llegamos a tener algún traspié de los que uno dice, che, estamos perdiendo contra este equipo y no deberíamos. No, porque la realidad es que los Sixers hoy en día son un tiro al aire, puede pasar absolutamente cualquier cosa. Y eso, esa alta dosis de aleatoriedad es lo que a mí me molesta bastante. Prefiero planificar absolutamente todo y tener todo definido, y si después sale mal por algo, bueno, ver, pero ahora me parece que puede pasar cualquier cosa y me asusta un poquitito. No creo que, salvo que pase algún cambio súper importante, no nos veo como candidatos definitivos al título. Playoff, seguro, pero no creo que superemos instancias como la del año pasado. Sí, coincido. Igual falta un largo recorrido. Sabemos que siempre son muy extensas las temporadas de la NBA y cualquier lesión, no solamente en Filadelfia, cualquier otro equipo trastoca los planes y modifica el panorama sin lugar a duda, o traspasos que haya. Así que hoy, en un principio, a horas de arrancar una nueva temporada, playoff seguro, y después a ver qué es lo que pasa. Creo que en eso coincidimos. Y así, si no tenés nada más para agregar, vamos cerrando este primer episodio de la segunda temporada. Vamos a ir en un formato un poco distinto, como se puede observar, se puede escuchar en esta primera entrega, un poco más de charla amena y no tanto estructurado en una especie de programa. Así que, Juan, te despido hasta la próxima que nos encontremos. Bueno, Martín, un saludo para vos y para todos los que otra vez nos escucharon. Esperamos que sigan haciéndolo y que le den clic a la campanita en el canal que tenemos de YouTube. Estamos cerca de los 100 suscriptores y si podemos pasar de esos 100, creo que le vamos a poder cambiar el nombre al canal. Va a quedar youtube.com/debatesixers. Así que por favor, súbense con eso. Y bueno, un agradecimiento a todos los que están del otro lado. Veremos qué nos depara el futuro y bueno, a disfrutar la temporada, que es lo que nos gusta, ¿no? En definitiva. A disfrutar de la temporada, y con Debate Sixer nos encontraremos seguramente la próxima semana en otra edición semanal, analizando ya el arranque del equipo de la Ciudad del Amor Fraternal en una nueva temporada de la NBA.